Bendiciones en esta mañana, Dios te bendiga, qué bueno comenzar la mañana con la palabra del Señor, iniciando con Dios, iniciando con la palabra del Señor. En esta mañana quiero compartirte una palabra del cual estoy seguro va a producir fe en tu corazón, va a producir bendición a tu vida, te va a afianzar, te va a sostener, porque la palabra de Dios eso es lo que hace, nos afianza, nos sostiene. La palabra de Dios trae vida. Así que acompáñame allí en tu Biblia, desde casa, del lugar donde te encuentres. Acompáñame a leer este versículo, que lo encontramos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a leer exactamente el versículo 3. Y dice así la palabra del Señor: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esa es la palabra que el Señor nos regala el día. Una palabra poderosa. Y es poderosa porque la Biblia nos habla de ese Dios fiel. Es decir, ese Dios constante. Ese Dios que no cambia. Esa fidelidad de Dios que permanece. Usted y yo podemos estar tranquilos en este día, comenzar nuestra jornada, porque no dependemos de nosotros, dependemos de un Dios que nos dice la Escritura que es fiel. Sin importar cuánto nosotros podamos decir, mire, es que yo dejé de hacer esto o dejé de hacer aquello y por eso el Señor se olvidó de mí. No, Dios no depende de eso. La fidelidad de Dios no está basada en lo que tú y yo hagamos. Dios es fiel y punto. Esa es su naturaleza, su fidelidad. El amor que Dios, el Señor, nos tiene a usted y a mí, trasciende. Así que usted y yo podemos confiar en lo que su palabra nos dice. La palabra del Señor nos dice que Él es fiel. Fiel es el Señor para cumplir su palabra en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos. A veces andamos por la vida preocupados, ansiosos, entramos o caemos en los miedos, en los temores y nos olvidamos en la fidelidad del Señor. Así que en este día podemos iniciar nuestra jornada, podemos iniciar el fin de semana entendiendo que nuestro Dios es fiel. Si estabas preocupado o preocupada por algo, porque algo no había salido como tú pensabas, porque una situación se encuentra allí complicada, atorada la situación, pues déjame decirte que esta palabra seguramente traerá esperanza a tu vida, porque Él es fiel. No podemos olvidarnos de la fidelidad de Dios y del Dios que tenemos, el Dios donde descansa nuestra fe. Usted y yo estamos invitados a confiar en lo que el Señor ha dicho desde su palabra. Por eso es bien importante en esta mañana tener claridad del Dios que seguimos, el Dios en el que creemos, el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia nos dice que Él es fiel. Así que cuando atravesamos momentos difíciles, cuando atravesamos situaciones económicas complicadas, cuando atravesamos tormentas de la vida, usted y yo podemos recurrir a un Dios fiel, a un Dios constante, a un Dios que su amor está desbordado por medio de su Hijo Jesucristo para ti y para mí, para nosotros. La fidelidad de Dios. ¿Cómo no disfrutar de la fidelidad del Señor? Nosotros cambiamos, nuestras opiniones cambian. El mundo en el que estamos constantemente va cambiando. La gente, la familia, el vecino, muchos de nosotros
en algún momento de la vida nos hemos tenido que retractar, hemos tenido que pedir quizás disculpas, pero con Dios no es así. Quizás de ahí parten nuestros temores muchas veces, porque queremos comparar a Dios con la vida de los hombres, con la vida de las personas, cuando la gente nos queda mal, cuando inclusive nosotros mismos, por alguna razón, hemos quedado mal. Con el Señor no hay duda que nos quede mal. Dios no le queda mal a nadie, ni te va a quedar mal a ti. El Señor es fiel a su palabra, a lo que Él ha dicho. Así que ánimo en este día. Comencemos nuestra jornada con fe, convencidos que la Biblia nos declara que el Señor es fiel. Y esa fidelidad, Dios nos la muestra cuando nos dice que nos afirmará. Fiel es el Señor que nos afirmará. Esa fidelidad de Dios nos va a traer seguridad, nos va a afirmar en la vida. Y cuando lleguen las tormentas, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen los conflictos a nuestra vida, usted y yo podremos estar firmes, con una fe robusta, con una fe no enclenque, una fe fuerte, porque sabemos de la fidelidad del Señor. Quizás allá afuera dudan del Señor, pero no pasa lo mismo en tu vida. Tú has decidido creerle al Señor por ese trabajo. Tú has decidido creerle al Señor, a ese Dios fiel, por tu familia, por tus hijos. Tú has decidido creerle al Señor por tu sanidad, por tu restauración emocional. Quizás no estás pasando por un buen momento emocional. Muchos de nosotros en alguna etapa o momento de la vida, nuestras emociones están como que allí, que no encajan. Pero fiel es el Señor que nos afirma. Esta palabra es poderosa y es para ti en esta mañana. Tú que estás allí sintonizado con esta palabra, que despertaste con la expectativa de que Dios hablara a tu corazón, pues el Señor está hablando a tu corazón en esta mañana y habla de esa fidelidad y habla que afirmará tu vida. Tu vida no estará de un lado para otro dando tumbes por allí. No, el Señor en su fidelidad nos afirmará. Estaremos firmes, estaremos allí anclados a la palabra de Dios. Y qué importante ser afirmados por el Señor. Qué importante que nuestras emociones puedan ser allí niveladas por la palabra de Dios. Hoy hay un problema. Hoy hay dificultades, la depresión, la ansiedad, las angustias de la vida, el estrés, tantas cosas que comienzan a bombardear nuestra mente. Pero puedo descansar en ese Dios que me dice, yo soy fiel a mi palabra. Si Dios es fiel a su palabra, a lo que Él ha dicho, yo puedo ser afirmado en eso. Yo puedo ser sostenido en esta misma hora con esta palabra. Y todo miedo, todo temor, toda ansiedad que tú y yo podamos tener o estemos atravesando, se va en el nombre de Jesús. Te bendigo en esta mañana con esta palabra que el Señor la ha traído para ti, para tu casa, para tu familia, para recordarte que el Señor es fiel, que no te soltará, que no andas por la vida solo ni sola, independientemente de lo que estés pasando, lo que hayas atravesado, el dolor que hayas enfrentado. Dios te dice por medio de su palabra que Él es fiel. Y esto tenías que escuchar. Tenías que escuchar lo que el Señor te está afirmando. Su poder está afirmando tu carácter, tus emociones, ese miedo, ese temor al mañana, esa ansiedad que a veces no nos suelta. Hoy te suelta ese temor, esa ansiedad,
ese miedo a despertar, ese miedo al mañana, al futuro, ese miedo a pensar qué será de mi familia mañana, dentro de unos meses. Eso desaparece, porque fiel es el Señor. ¿Quién te afirma? Es Dios con su palabra que nos afirma, nos da identidad en Cristo. Usted tiene una identidad como un hijo, como una hija de Dios. Usted no nació para llenar un espacio, para andar por allí. No, usted nació para la gloria del Señor. Dios permitió que nacieras para su gloria, para su honra. Usted es un hombre de propósito. Usted es una mujer de propósito. Dios tiene planes para tu vida. Así que hoy con esta palabra usted la toma para usted en el nombre de Jesús. Esa palabra va a germinar. Esa palabra va a producir un efecto poderoso. Y ese efecto de la palabra de Dios se lleva toda enfermedad, se lleva la ansiedad, esa preocupación financiera que tenías, que no sabías cómo ordenar las finanzas, cómo resolver el tema económico, esa hoja de vida que parece que nadie la quiere, que no te llaman, que el asunto está estancado. En el nombre de Jesús, te bendigo en esta mañana. Lo que emprendas para gloria del Señor, eso va a prosperar en tu vida. Así que ánimo. Usted no despertó el día de hoy para perder el tiempo. Usted despertó porque el Señor así lo permitió y te entrega esta palabra. Dios nos da esta palabra el día de hoy para que tengamos confianza, para que demos pasos de fe, de certeza en Cristo, que tengamos claridad quién soy en Cristo, quién soy en Cristo Jesús. Y Él me ha dicho, soy un Dios fiel y te afirmo y te guardaré del mal. Nota lo que dice, y guardaré del mal, no va a guardar del mal. El mal anda deambulando a cada momento. Los problemas nos dañan, nos afectan muchas veces. Muchas veces caemos allí en ese hueco de la ansiedad y eso nos afecta. Dios ha prometido guardarnos del mal, del enemigo, de los dardos del maligno a nuestra mente. Esos dardos que buscan desenfocarnos, sacarnos del camino de la fe. Así que ánimo en este día, porque el Dios fiel, el Dios de la Biblia, el Dios que nos afirma, quizás andabas con dudas, estabas allí trastabillando por los problemas, hoy eres afirmado. Hoy el Señor te da dirección. Hoy el Señor en medio de esa fidelidad te sostiene. El saber que Dios es fiel me sostiene, me anima. Puedo emprender mi negocio, puedo emprender mi trabajo, puedo ir con esa hoja de vida con certeza. Puedo comenzar la jornada creyendo que Dios se va a glorificar, creyendo que Dios traerá sanidad para mi casa, creyendo que Dios me guardará de todo peligro, de todo mal, de todo lo que se levante en contra mía, en contra tuya. Dice la Biblia que eso no prosperará. Ningún arma que se levante en tu contra va a prosperar. En ese momento usted está creyendo en la fidelidad del Señor. Usted está siendo afirmado. Usted sabe que tiene un sanador. Usted sabe que el Señor sana, restaura, te levanta y que en este mismo instante te puede sanar de ese dolor, de esa situación que estás viviendo en tu cuerpo. El poder del Espíritu Santo en esta mañana puede hacer ese milagro ahí en tu cuerpo. Ese dolor, esa situación allí la puede quitar el Señor en este momento. Oro en esta mañana para que el Señor haga un milagro ahí en tu cuerpo. Traiga sanidad, te sane de ese dolor, te sane de esa manera de pensar.
A veces pensamos de manera equivocada. El Señor sane tus emociones. El Señor bendiga tus huesos. El Señor bendiga tu corazón. El Señor bendiga la sangre que corre todo tu cuerpo. El Señor bendiga tu vista. Lo que estés padeciendo, lo que estés allí viviendo en tu cuerpo, le pido al Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, haga ese milagro de sanidad en tu cuerpo. Dios nos afirma con milagros, con su respuesta. Saber que Él está en esta mañana, ahí en casa, ahí en el lugar donde te encuentres en esta mañana, el poder de Dios, el poder sanador de Jesucristo te sana. El Dios que provee. Mire, el Señor provee. La Biblia nos habla de ese pasaje allí muy conocido, que las aves no siembran ni tienen graneros, sin embargo, Dios las alimenta. Dios traerá alimento a tu casa de manera abundante. El Señor proveerá lo que estás necesitando, lo que tus hijos, nuestros hijos están necesitando. Dios proveerá de ese empleo, de ese negocio, de esos clientes. Él es proveedor, Él es fiel. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Fiel es el Señor. Usted lo puede ver allí. Pero fiel es el Señor que os afirmará. Esta palabra, ¿sabes qué hace esta palabra hoy? Nos afirma. Esta palabra trae a mi vida firmeza. Qué bueno saber eso. Qué bueno retomar, saber, entender, escuchar nuevamente que Dios es fiel. Eso me ayuda para seguir avanzando, para no estancarme. Me ayuda para crecer como familia. Me ayuda para crecer como persona, como hijo de Dios. Esta palabra te va a ayudar a avanzar. No eres una persona que se estanque, no. Dios no te llamó a eso. Usted va a avanzar para gloria de Dios. Para que la palabra del Señor esté en tu boca. Para que lleves el mensaje de Cristo a los tuyos, a tu familia. Para que seas instrumento del Señor. Cuando usted sabe que usted es instrumento de Dios, ahí lo que está ocurriendo es que Dios te está afirmando. Allí el Señor nos afirma. Somos sus instrumentos. Llevamos el mensaje de salvación, la palabra de Cristo. Así que ánimo en esta mañana. Levántate, sécate esas lágrimas, esa queja constante, quitémosla de nosotros. El Señor nos afirma y nos guarda del mal. Él nos guarda del mal. ¿Cuántas cosas, repito, pueden afectarnos, pueden dañarnos? Pero el Señor es nuestro escudo. Él nos guardará del mal, del peligro. Así que esta mañana, con este versículo, Dios ha decidido bendecir nuestra vida. Qué importante, qué bendición comenzar nuestro día con este versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Nos afirma el Señor. No somos allí como que llevados por el viento. Llega un problema, nos tira para un lado, llega otro y nos tira para el otro. No. Estamos llamados a estar firmes en Cristo, en su palabra, para gloria de su Hijo Jesucristo, a tener unas emociones saludables. Eso lo hace el Señor, el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nos dejamos llevar, cuando nos dejamos guiar por el Señor, Él nos afirmará, porque fiel es el Señor. Y si Él es fiel, que lo es, Él va a bendecir tu vida. Usted no se va a escapar de la bendición del Señor. La bendición de Dios estará constante en tu vida. Con esta palabra terminamos. Te bendigo en esta hora.
Permíteme orar en esta mañana. No sé cuál sea tu situación que estés viviendo. Quizás alguien puede estar bastante preocupado o preocupada, pero he decidido creer en el Dios fiel. He decidido creer en ese Dios que me afirma y que te afirma en esta mañana y que me libra y me guarda del mal. Así que vamos a orar y a dar gloria al Señor por este tiempo. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por las personas que están allí, desde casa, desde cualquier lugar, desde cualquier ciudad de Colombia, que escuchen esta palabra, que están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús te bendigo. Bendigo tu casa, tu hogar, tu familia. El poder de Cristo Jesús te abrace en esta mañana. El poder de Dios entre allí a tu casa. Traiga sanidad, restauración. Bendigo a tus hijos. Bendigo tu hogar, tus finanzas. Bendigo tu vida espiritual. Tu relación con Dios va a comenzar a cambiar. Que venía de menos, ahora va a ir aumentando. Dios se manifestará de manera poderosa en tu vida. Si decides creer a Cristo, al Señor, el Señor te levanta en esta mañana. Confía en la fidelidad de Dios, en lo que Dios ha prometido para ti. El Señor te sostenga, el Señor provea para ese negocio, el Señor te bendiga con ese nuevo empleo, con ese ascenso. El Señor te bendiga con deseo y hambre de su palabra. Que Dios te dé allí oídos que escuchen su voz. Que tu corazón esté atento a ese llamado del Señor. Que tu vida espiritual tenga un giro poderoso. Repito, para gloria de Dios. Te bendigo en esta mañana. El Señor te abraza y se lleve todo temor, todo miedo, toda ansiedad, todo estrés, lo que estés viviendo que tiene tus emociones revueltas. En esta mañana el poder del Espíritu Santo traiga quietud y tranquilidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno este tiempo maravilloso, poderoso en Cristo Jesús. Te bendigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes 5:30 de la mañana. Así que te esperamos. Conéctate. Si es posible, comparte con tus amigos, con tu familia. Cuéntales acerca de nuestro devocional Iniciando con Dios. Bendiciones para todos.